bueno, lo que hoy traemos a presentar un poco es la campaña Amo Derecho, con la que recuperemos el centro este año. Así que bueno, le vamos a dar paso a los chicos que hablen. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Otra cosa, otro dato de color. También tengo sangre piemontesa, digamos, de acá de San Francisco. Hincha de Sportivo Belgrano, socio número 431. Bueno, felicitaciones, digamos, por esta instancia. O sea, la verdad, a San Francisco le hace mucho falta esto. Así que estoy contento de que de la mano de Marco, que ahora está con la mano medio... se pueden ir generando también este tipo de instancias. Antes que nada, porque estamos hablando de un proceso de elección, digamos, pero que implica todo un trabajo, un año, lo que fuese, me parece importante también tener en consideración cuál es el contexto, es decir, cómo llegamos a tal cosa o a generar un concepto central o clave, digamos. Y ahí me parece que bueno, Connie, que es la presidenta, digamos, la representante, puede dar como mejor, digamos, ese pantallazo. Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación y felicitaciones por toda la organización. Un poco el contexto en el cual surge esta campaña de este año es que, bueno, en la Facultad de Derecho, los últimos 2 años, o sea, en 2022 y en 2023, veníamos perdiendo 2 veces las elecciones y estaba conduciendo el Centro de Estudiantes, una agrupación que, bueno, se autodenomina independiente, pero está asociada con el peronismo y a nivel universidad juega con el peronismo. Y, bueno, también teníamos un contexto de la facultad bastante complejo. Un poco lo que pasa en la Facu de Derecho es quizás también un reflejo de lo que pasa en la vida institucional y en la sociedad argentina. Teníamos mucho descontento, mucho descreimiento de la política como herramienta para transformar la realidad, mucha gente que no quería involucrarse, o un poco todo esto de la antipolítica vista también en los pasillos de la facultad. Esto de que todos los políticos son iguales, que escuchamos en todos lados, bueno, todos los que están en el Centro de Estudiantes son crónicos, nadie hace nada. Particularmente la facultad también estaba en un momento complejo, está en un momento complejo en cuanto a infraestructura, en cuanto a modernización. Tenemos un plan de estudios excesivamente largo y desactualizado, un montón de trámites que son excesivamente burocráticos y que ninguna dependencia administrativa logra darle respuesta verdaderamente a los estudiantes, pero también a los docentes y a todos quienes forman parte de la facultad. Entonces, bueno, un poco en este contexto en el que nosotros también tenemos en contra todo lo que es el aparato de la facultad, la gestión de la facultad está en manos de un mismo espacio político hace más de 20 años que siempre la ha jugado en contra a la franja, a nosotros, pero también a Marco, a Brenda y a todos los que les tocó estar antes. El antigripal funciona a veces. Entonces, bueno, un poco en este contexto es que surge la idea de esta campaña del Amo Derecho, buscando un poco volver a revitalizar esta identidad de la facultad, que un poco les pueden contar más ellos, porque yo fui la cara, pero los cerebros detrás de la campaña fueron en realidad los que están acá al lado mío. Sí, que no es un dato menor, que después lo vamos a retomar, pero también como para que lo ubiquen poblacionalmente, digamos, la Facultad de Derecho tiene 35.000 matriculados, que no implica que sean los que están habilitados a votar. Normalmente el padrón rondaba entre 15.000 personas, hoy en día es de 9.300, que ahí indica un claro indicador de estos problemas que ella decía, de la baja de matrícula que está teniendo, es decir, la gente no elige la facultad por X o Y razón, digamos, o a veces hoy en día prefiere irse a una privada o lo que fuese, pero es un padrón de 9.500 personas más o menos, donde normalmente decís, bueno, son todos universitarios, sí, pero no, porque tenés el pibe que recién sale del secundario, de 17 años, como tenés la persona que sale a laburar a las 9 de la noche, que va, que cursa, que tiene una familia, tiene 50 años, y las realidades sociales, socioeconómicas son diferentes a la mañana, a la tarde y a la noche. Entonces, tenés un grupo socioetario, económico, muy interesante, muy mezclado, que vos lo podés comparar tranquilamente con el famoso territorio, digamos. Porque es verdad, la universidad
No es la misma la militancia universitaria que la militancia territorial, vamos a decirlo así, pero tiene muchas similitudes. Una ventaja, por ejemplo, que sí tenemos nosotros es la centralidad. El estudiante va a la facultad y eso nos genera que todos conozcan o hablen el mismo idioma, que todos vean cuáles son los mismos problemas, pero que al mismo tiempo ahí hay como un esquema de decir, bueno, cuando tenemos que empezar a enfrentar nuestra campaña con toda esta variedad social que tiene la facultad, ¿cómo lo enfrentamos? Bueno, primero nos planteamos de decir, che, vamos a identificar cómo es el electorado, cómo está conformado. Tenemos chicos que tienen 17 años, que recién están en primer año de la facultad, que tienen una formación y que después también tenemos gente que sale a laburar, que tiene su familia y que tiene 30 años, 40 años, 50 años, hasta 70 años hay gente también adentro de la facultad. Hay gente que sus viejos le bancan el estudio en Córdoba, a mí me tocó ser ese perfil quizás, que voy a la mañana, tengo que cursar y esa es mi única responsabilidad, y hay gente que no, digamos, que tiene toda otra estructura de vida. Entonces, hay gente que está en primer año y hay gente que está en sexto año. O sea, es diferente todo ese tipo de perfil y ese tipo de electorado. Bueno, identifiquemos eso. Después, identifiquemos cuáles pueden llegar a ser los problemas que puede tener la facultad. ¿Ves? Identificar el electorado y cuáles pueden ser los problemas. Pueden ser generales, es decir, y si el baño no me funciona, va a ser un problema general probablemente, digamos, porque todos vamos al baño. Pero, digamos, después quizás que haya una tasa de deserción en los últimos años y quizás es un problema específico de que están en cuarto, quinto y sexto año, entonces hay que apuntar a ese público para ese problema particular. Y luego, bueno, vemos que eso nos va a conllevar a generar propuestas que sean transversales, es decir, para todos por igual, o particulares, dependiendo, o el año, o el turno, o la cualidad. Y por otro lado, bueno, obviamente, la definición de los candidatos, es decir, que sean representativos de todo este público. Es decir, vamos a dar un ejemplo. Si estamos todos no sé, todos somos amarillos, como no quiero particularizar, digamos, para no ofender a nadie, digamos, pero si todos somos amarillos, no vamos o puede sonar negro, no vamos a elegir el negro, digamos, pero no es por discriminar. Pero se entiende que sea representativo de lo amarillo, digamos. Y que al mismo tiempo, en esto que volviendo a lo que ya se venía hablando anteriormente, que sea natural, que no sea falso. Digamos, que no queremos construir un perfil que no existe. Todos vamos a la facultad, todos nos conocemos, el que es candidato es nuestro compañero de al lado, entonces sabemos quién está, quién es, quién no es. Entonces, son puntos importantes que tuvimos que tener en cuenta. Ahora, todo eso, ¿cómo lo comunicamos? Esa siempre fue la principal pregunta. Porque es lo que venimos planteando desde hoy a la mañana. Podemos tener todas las mejores ideas, podemos tener identificado bien cuál es el problema, pero, bueno, justamente, ¿cómo comunicamos de manera efectiva, natural, y que el mensaje quede instalado? Y es ahí donde, bueno, seguimos avanzando. Ahí Connie, ¿ves? Ahí, por ejemplo, identificar los problemas, que eso es lo que decía Connie recién. Sí, bueno, un poco uno de los principales problemas que tenemos en la Facultad de Derecho es la cuestión de la oferta académica, que está desactualizada. Tenemos un plan de estudios que es el Plan 2000, que tiene ya más de 20 años, que dura 6 años la carrera. Eso claramente es una cuestión que hace que haya una deserción cada vez mayor y también que hace que estemos perdiendo matrícula contra otras ofertas académicas, como por ejemplo la Siglo XXI, Blas Pascal u otras unidades que pueden ofrecer quizás la misma titulación en un tiempo mucho menor. Tenemos también, bueno, problemas constantes con lo administrativo, desde las inscripciones hasta la falta de poder dar respuestas a un trámite, más allá de una burocracia realmente excesiva, también tenemos mucha por ahí desidia. Uno va a distintos lugares tratando de buscar una respuesta y nadie puede resolver un trámite o un problema. Cualquier coincidencia con la administración pública es pura coincidencia. No, realmente es como que vemos en el espacio chiquitito, quizás como decía al principio, lo mismo que sucede en todos los ámbitos, lamentablemente. La cuestión de la infraestructura es algo cada vez más preocupante. Justamente le contaba a él cuando veníamos que ayer en la facultad hubo que reubicar los exámenes en distintos lugares porque la mitad de las aulas estaban inundadas después de la lluvia.
Cualquier similitud con San Francisco, pura coincidencia. Bueno, los baños que no funcionan, no tenemos wifi en todas las partes, en todo el edificio, no tenemos pizarrones que estén blancos, que se pueda ver, no tenemos fibrones para escribir en los pizarrones si hubiera, en algunas aulas ni siquiera funcionan bien las luces, o sea, cuestiones básicas, edilicias que no están resueltas, que son un problema que afectan a la cursada diaria. Tenemos, bueno, también un gran problema que afecta claramente a la cuestión, digamos, de la universidad también, que es la situación socioeconómica y la falta por ahí de políticas de becas, de pasantías, de estímulos que verdaderamente apuesten a la permanencia, afectan claramente la matrícula y también, bueno, obviamente las cuestiones del ingreso. Nosotros tratamos de pensar, bueno, ¿querés contar lo de los ejes o vamos con propuestas? No, y ahí, por ejemplo, lo que decía anteriormente, y en base a estos problemas que se fueron identificando, identificar cuáles pueden ser las principales propuestas, que no lo vamos a decir ahora porque normalmente hay una batería de propuestas. Como decía, tenés propuestas transversales, por ejemplo, un sistema para modificar o reestructurar los baños, digamos que uno de los principales problemas cuando uno va y mide al público y dice, y los baños, digamos, porque yo quiero ir al baño y que no esté el migitorio inundado. O sea, cosas simples, digamos, básicas, pero que ahí está. Bueno, entonces generas ese tipo de propuestas transversales y después particulares, esto que le decía particularmente. Si vos identificás que uno de los problemas que tenés cuando recién ingresás a la carrera es que nadie te dice cómo tenés que hacer nada, o sea, que estás perdido en la vida, bueno, una de las propuestas, por ejemplo, era generar un programa que se llama Plantita, no como plantita de plantita, sino era la tita, ¿vieron la golosina? Bueno, jugábamos con eso, después lo van a ver, que era un plan de tutorías al ingreso y tutorías de acompañamiento, por eso tita. Tutoría de ingreso, tutoría de acompañamiento. Digamos. Estoy orgulloso del plantita. Ya está, con eso... entonces, ahora, lo importante de todo esto también que fue en este proceso, cómo llegábamos a esas conclusiones o cómo llegábamos a decir, bueno, nos pegamos una falopeada de decir, hagamos el plantita, digamos, porque las cosas, la identificación de los problemas no la sabe una persona, no la saben dos, o cómo pueden surgir toda esa batería de propuestas que van a haber. La sabe el grupo, porque dentro de un grupo, a ver, la realidad de ella no es la misma realidad que la mía no es la misma que la de ella, y en conjunto es que fuimos identificando esos problemas que sufríamos, y allí mismo fuimos nosotros mismos tirando las propuestas y las ideas para poder solucionar esos problemas. Y así se planteó en una estructura de propuesta de campaña general. Ahora, ¿cómo lo englobábamos? Y dijimos, bueno, tenemos problemas que eran de modernización, porque la facultad era obsoleta, digamos, tenés el mismo dinosaurio que te recibe el papel de hace 20 años. El plan de estudio es de hace 24, en el medio cambió un código civil y comercial, y seguimos teniendo el mismo plan de hace 20 años. Tenemos esto que decía ella, estamos lejos, no accedemos a las becas, no tenemos, la estructura no nos ayuda para mantenernos en la facultad, no hay oportunidades acá. Bueno, y ahí empezamos a englobar, esta propuesta puede ir acá, esta propuesta puede ir acá, esta propuesta... Y ahora, ¿cómo lo vendemos? ¿Cómo lo comunicamos? Y ahí surgió en esto de decir, che, la facultad parece que nos expulsa, no hay un sentido de pertenencia a la facultad. A ver, y estamos hablando de facultad, lo podemos trasladar constantemente a lo que querramos, digamos. Decimos San Francisco, decimos, ahí había una compañía de porteña, o sea, a lo que fuese, digamos. Es el territorio que a nosotros nos toca circunstancialmente militar, puede ser cualquier otro. Ahora, ¿cómo lo trasladamos? Bueno, nosotros amamos la facultad, por eso estamos desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días, tratando de garantizar que nuestros compañeros puedan tener una respuesta. Ok, y ahí surge... el eje centralizador, el amo derecho, porque yo amo mi facultad, yo amo el espacio y por eso yo laburo para esto. Yo amo San Francisco, por ejemplo, por
Por eso laburo para esto, para que sea una mejor ciudad. Bueno, y ahí en el AMO era una facultad más académica y que nos acompañe. Y en la M de AMO era una facultad más moderna. Y en la O era más organizada o era con oportunidades. Entonces, constantemente, en cualquier discurso, y ahí va a lo que ellos después hacían, porque esto era lo que pensábamos atrás de un escritorio. Ellos después tenían que ir al barro. Tenían que estar en el aula 12, mientras que otro compañero estaba recibiendo al que entraba en la facultad para comentarle que nosotros amábamos derecho porque la queremos más académica, la queremos más moderna y la queremos más organizada. Y es así donde, ven, ahí está toda la batería de propuestas que les decía. Que eso, ahí chiquitito se ve que está la tita. Y ahí eso, digamos que es lo que Connie también ahora le va a pasar a contar, cómo conjugábamos, es decir, la estructura que lo que pensábamos atrás de un escritorio, con estas dos cabezas también, metidas ahí en el medio, lo llevábamos a la realidad, lo llevábamos al territorio. Sí, todo eso lo hizo Mica. Pero pará, vuelve Fari. Sí, y creo que primero, o sea, como está bueno, muchas de las propuestas surgen naturalmente ante problemas que, como decía recién el gringo, todos veíamos y percibíamos que había en la facultad, pero también algunas propuestas eran quizás algunos temas que no estaban necesariamente instalados o que no era el primer problema que podía percibir un compañero si le preguntábamos. Y ahí un poco el desafío nuestro también era cómo podemos comunicar nuestras ideas, cosas que quizás hoy no están instaladas, que son importantes o urgentes, pero que para nosotros sí son importantes, sí son necesarias y que tienen que ver con bueno, nuestros valores, nuestras convicciones, cosas que pensamos que hace mucho deberían ser distintas. Y ahí, bueno, muchas de las cuestiones también nos tocó hacer el trabajo de problematizarlas o de nosotros mostrar que era un problema ciertas cuestiones. Por ejemplo, esto de, y bueno, acá van a ver que tuvimos separadas las propuestas porque hicimos un trabajo de, más allá de que teníamos una plataforma completa, a la hora de comunicarlas no podemos comunicar todas las cosas que queremos, pero hicimos un discurso específico distribuido por años, en base a cuáles son las necesidades de los primeros años, de los ingresantes, cuáles son las necesidades de los años más altos, y también distribuido por turnos, entendiendo que no van a ser las mismas necesidades de las que tiene alguien que va a cursar a la mañana porque su única preocupación o su única tarea es dedicarse a ser estudiante, que la realidad de una persona que por ahí no habita tanto la facultad, sino que solamente viene de 9 a 11 de la noche a cursar y después se va. Y también hicimos una tarea previa, antes de contar todas estas propuestas, de mostrar cuáles eran los problemas que había en la facultad para que verdaderamente todas estas propuestas se identificaran después como una solución a las necesidades que había. Para primer año nos enfocamos más en la A de acompañar, porque la facultad no brinda ese acompañamiento a quienes ingresan a la vida universitaria, sino que eso recae en los centros de estudiantes, en las agrupaciones estudiantiles, desde hacer una jornada de puertas abiertas, una visita guiada, hasta brindar clases de apoyo en el ingreso, y después todo ese acompañamiento una vez que ingresan, porque la facu no tiene, digamos, esos espacios, y también sabemos que hoy en día cada vez más difícil sabemos todos cómo está la educación secundaria en nuestro país, en nuestra provincia, cada vez es más complejo para un montón de chicos tener las herramientas necesarias para encarar un ingreso y una carrera universitaria, así que el proyecto de Plantita buscaba un poco brindar esas tutorías, no solamente de acompañamiento y de orientación administrativa, sino también de herramientas académicas de estudio. Teníamos, bueno, lo que es el Wi-Fi libre como un eje transversal, que realmente es algo necesario hoy en día para las clases. La cuestión de un portal de trámites, que eso es algo que tenemos que hacer para el año que viene, pero que es, bueno, un poco en todo esto de modernizar la facultad, de ver que tenemos un montón de problemas administrativos, poder sistematizar en una plataforma todos los trámites que se tienen que hacer de forma centralizada, para que a uno le resulte fácil poder resolver cualquier duda que tenga. Teníamos, bueno, también los cursos de verano y de invierno, que son cursos intensivos. Es una propuesta más apuntada a los primeros años, que busca la posibilidad de no atrasarse con el cursado,
Particularmente si íbamos a los años más altos, ya nos enfocábamos más en lo que era la cuestión de la inserción profesional, la práctica profesional o la falta de formación práctica que tenemos, la posibilidad de elegir en qué te querés profesionalizar, la posibilidad de tener acceso a un sistema de pasantías transparente que permita tener una primera experiencia profesional. Cuando íbamos más al turno noche teníamos algunas propuestas que tenían que ver con el cursado híbrido, con la modernización de las aulas que te permitan que en caso de que no puedas venir a cursar puedas seguir avanzando con la carrera.